Buenas tardes, hermanos. Se supone que después de haber cantado y haber alabado al Señor, ya sus corazones están preparados. Espero no estén preparados para dormir, ¿verdad? Que estén preparados para escuchar, para entender lo que Dios quiere, ¿verdad? En nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos. Vamos directamente a abrir nuestras Biblias. En Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a analizar este capítulo. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que este capítulo es un capítulo bastante interesante. Y vamos a leerlo alternadamente. Vamos a leerlo todo el capítulo. Vamos a leerlo así. Yo leo el primero. Las hermanas leen el segundo. Los hermanos el tercero. Luego yo el cuarto. Y a ver si no nos hacemos bolas. ¿Ok? Así lo vamos a leer. O sea que después de mí siguen las hermanas, y después de las hermanas siguen los hermanos, y después de los hermanos sigo yo. ¿Entendió? Muy bien. Pónganse de pie, hermanos. Ya, hermano, estamos haciendo buen ejercicio. Así sirve que el corazón se agilita, ¿no? Se agiliza. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza inferiores, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y todo el edificio bien ordenado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Todos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, muchas gracias te damos nuevamente esta tarde.
Dios bendito, hoy en esta tarde yo te pido, Padre, que puedas usar mi voz, puedas usar mi boca, mi mente, para que podamos entender tu palabra, Señor, para saber lo que tú nos dices, para, Padre, poderlo aplicar a nuestra vida. Te pido por mis hermanos, gracias porque tú me das el privilegio de expresarles lo que tú quieres. Yo te pido que sus corazones y sus mentes estén abiertas a escucharte, que podamos, Señor, salir en esta tarde edificados en tu nombre y que podamos bendecir tu nombre sabiendo que las cosas tuyas son lo importante. Ayúdanos en esta tarde, bendícenos en Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ha recibido algo usted que no merece? ¿Alguna ocasión ha recibido algo que usted dice, pues la verdad, no lo merezco? No lo merezco y hasta ni ganas da de recibirlo. Levánteme su mano si ha recibido eso. Déjenme poner los lentes para ver si ha recibido algo que no merece. Miren, este capítulo es un capítulo bastante importante para entender que la venida de Jesucristo a este mundo trajo una situación en la cual el hombre fue rescatado. Pero aquí el apóstol Pablo tiene como máximo poder de Dios la resurrección de Jesucristo. En otros capítulos y en otros versículos hemos podido ver que si Jesús no resucitó, pues vana es nuestra predicación. Todos estaríamos aquí de embalde, abriendo un libro común y corriente. Pero sabemos, por las escrituras, por las evidencias, que Jesucristo resucitó. ¿Amén? Jesucristo resucitó y ahora el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que a partir de eso, nosotros vamos a recibir un regalo que no merecemos, definitivamente. Pero es interesante pensar que nosotros, a pesar de que no aceptemos ese milagro, o perdón, ese regalo, ahí está el regalo. No te está preguntando si lo quieres. Él solo está diciendo, aquí hay un regalo. Como dije, yo creo que en alguna ocasión hemos recibido un regalo que no merecemos. Pero es interesante saber que cuando alguien te da algo que no mereces, queda una inquietud. ¿Qué clase de inquietud queda? Pues quiero devolver ese favor. Quiero hacer algo para que eso que yo no merecía, pues ahora lo merezca. Bueno, algunos han recibido algo que no merecen y en lugar de sentir algo así, pues sienten otra cosa, ¿verdad? Pero en este capítulo en especial, nosotros recibimos algo que no merecemos y se llama gracia. El apóstol Pablo nos da una lista aquí en este capítulo cómo éramos antes y vamos a analizarlo. Vamos a analizar y mire, vamos a ver un ejemplo acerca de algunas cosas nada más, pero vamos a mencionar lo que éramos antes. Y esto por naturaleza. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a analizar eso. Dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos. Imagínese usted una persona que está en un ataúd. Ojalá y no se lo imagine mucho.
Pero más o menos piensen eso. ¿Qué pasaría si a esa persona que está ya en un ataúd le dan vida? ¿Qué cree usted que hace la persona dentro del ataúd? ¿Se acomoda mejor? Es decir, estaba viendo hacia arriba, le dan vida y él dice, pues así no quería yo estar, quería estar de lado o quería estar boca abajo. ¿Qué hace una persona si le dan vida? Lo primero que yo creo que hace es salir corriendo del ataúd, ¿no? Dejar esa vida de muerto. Ahora, aquí es interesante porque el apóstol Pablo dice que estabas muerto en vuestros delitos. ¿Qué significa esto? Que físicamente no significa que muerto estás físicamente. Puedes estar muerto mentalmente. Puedes estar muerto psicológicamente. Puedes estar muerto espiritualmente, aunque sigas viviendo físicamente. Pero dice aquí que estabas en vuestros delitos. Es decir, que cuando estamos muertos en vuestros delitos, quiere decir que tú puedes hacer cualquier maldad en este mundo y te vas a permanecer ahí. Nada va a hacer que salgas de ese ataúd. Y pecados, espiritualmente, puedes seguir cometiendo pecados. Es más, cometer pecados cuando espiritualmente estás muerto no ocasiona nada, precisamente porque estás muerto. Un muerto no reacciona. Esa era la condición que teníamos antes de conocer a Jesucristo. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Hacías cosas, quizás robabas, quizás tomabas, y no pasaba nada en tu espíritu, mucho menos en tu conciencia, porque estabas muerto. Esa es la condición en la que Jesucristo nos encontró. Nosotros estábamos ahí muertos. Dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cuál era ese tiempo? Antes que Jesús viniera a tu vida. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sabemos que ese se le conoce al enemigo, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que hay gente que parece ser que ha recibido a Jesucristo, pero aún opera en él un espíritu de desobediencia. Entonces, ¿cómo era la condición? Vamos a ver la condición en la que estábamos, hermano. Primero, el versículo dice que estábamos muertos. Algunos parece que todavía lo están. Pero el incrédulo, precisamente esta es la condición de estar muerto. ¿Y cómo puede un muerto cambiar la situación? Él sigue siendo lo que es. Él va a seguir siendo en sus delitos y pecados. Porque no hay nada que lo haga cambiar esa situación. Es más, dice que opera un espíritu de desobediencia. Por lo tanto, andábamos en vuestros delitos, andábamos siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Es la otra condición. Fíjese todas las cosas que nosotros teníamos antes de recibir a Cristo. En esa condición estábamos. Hay que analizar si todavía esa condición sigue en nosotros. No hemos salido del ataúd. Estamos todavía muertos. Vivimos en otro tiempo, el versículo 3, conforme, a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne.
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, andábamos con un espíritu de desobediencia, andábamos conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, también haciendo la voluntad de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo enseña aquí, y hay más, ¿verdad? Hay más en esta lista de lo que éramos por naturaleza. Pero algo tan hermoso que ha sucedido en este mundo y en la historia, algo tan vital para el ser humano, es la resurrección de Jesucristo. Porque con Jesucristo cambió nuestra naturaleza. Y ahora, ¿qué nos dio con su resurrección? Jesucristo, hermanos, nos dio vida, ¿verdad? Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué? Vida. Esto es, ¿por qué? ¿Por qué nos dio vida? Dice, juntamente con Cristo. En la condición en la que estábamos muertos, hagan de cuenta que nosotros estábamos en ese ataúd, sin saber, sin tener, sin querer, haciendo lo que nuestra carne quería y sintiendo la más mínima conciencia, sintiendo nada con respecto a nuestros delitos y a nuestros pecados. Esta era la condición. Pero Jesús, al resucitar, resucitamos con Él, juntamente con Él, y nos dio vida. Pero, ¿por qué les hice esta pregunta al principio? Porque esta es la gracia que nos dio. Esto es algo que no merecíamos. Pero sin embargo, hermanos, muchos de nosotros quizás no hemos tenido la experiencia de haber recibido la vida. Ahora, el ejemplo que puse del ataúd es como nosotros reflejamos esa vida. Es decir, estábamos en un ataúd y nos dio vida, pero hermano, analiza, ¿nada más te volteaste o reaccionaste? Sigues en el ataúd, ya tienes vida. Y eso no porque tú lo pediste, no porque tú lo merecías, es un don de Dios. Es interesante ver aquí cómo Pablo nos explica todo lo que éramos. Y nos vamos a dar cuenta muchas cosas más que no éramos. No éramos pueblo. No éramos ciudadanos. Bueno, con ciudadanos, menos ciudadanos. Pero dice aquí que Él nos dio vida. Nos resucitó. O sea, estábamos muertos en esos pecados y ahora nos resucitó. Pero ¿cuántos viven como resucitados? Yo me pongo a pensar, hermanos, la Biblia no lo menciona, pero me pongo a pensar cuando Lázaro salió de la tumba. Cuando Lázaro se dio cuenta, ¿cómo estaría su pensamiento? Porque yo supongo que Jesús lo resucitó enterito, ¿verdad? Lo resucitó su cuerpo, resucitó su alma y resucitó su espíritu. ¿Qué pensó al salir de una tumba? ¿Sentiría emoción o estaba bien ahí? Porque los que estaban alrededor sintieron la alegría
de ver que alguien ha resucitado. Pero miren, hermanos, nosotros los cristianos que hemos sido bendecidos y hemos sido afortunados en recibir la gracia de Dios, podemos ver que mucha gente que resucita de sus delitos y pecados, juntamente con Cristo, nos gozamos. ¿No es así? ¿Usted se goza de que alguien reciba a Cristo? Mucho mayor si es nuestra familia, ¿verdad? Por la que siempre hemos estado orando. Pero el que resucita, ¿está contento? ¿Está entendiendo lo que le regalaron? Usted, cuando resucitó de sus delitos y pecados, ¿está contento? Porque Dios le dio la vida. Ahora puede usted hacer un delito y su corazón se impacienta. Nuestra conciencia nos demanda. Estamos en la intranquilidad por llegar a la presencia de Dios y pedir perdón. Porque ahora, como ya no estamos muertos en esos delitos, ahora tenemos vida. Y sabemos y reaccionamos ante el pecado. Es interesante, hermanos, en esta parte donde Dios nos ha dado la gracia. ¿Qué más nos dio? Dice aquí el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Con Cristo. Ahora, fíjese en el capítulo 1 del mismo Efesios y versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mire, en los lugares celestiales, cambió una palabra ahí. ¿Cuál fue? En Cristo. Y en el versículo 6 dice, con Cristo. Esto es bien interesante, hermanos. Porque con Cristo y en Cristo son cosas verdaderamente las que hacen la diferencia. Nosotros como hijos de Dios, resucitados juntamente con Él, ahora tenemos una vida nueva. Pero, ¿será que estamos vivos? ¿Estamos disfrutando de la gracia, de lo que no merecemos? Dice aquí también que nos mostró en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, ¿cuáles siglos después de que Jesucristo vino, verdad? Pablo dice que en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. La palabra otra vez, en Cristo. O sea, nosotros vivimos con Él. Estamos en Él. Y nos muestra sus riquezas. Pero estas riquezas solo lo van a ver los que tienen vida. Estas riquezas no las va a poder ver aquel que está muerto en sus delitos y pecados. No las va a poder ver, porque un muerto no ve, ni oye. Y estas riquezas en Cristo, en significa que estoy ahí, recibiendo, cerca, en Cristo. Y también la parte dice, versículo 8, porque por gracia sois salvo. Es decir, usted sabe que la gracia significa algo que no mereces. Pero no lo mereces, pero por el amor de Dios, que arriba ya lo leímos, dice, sois salvos, pero por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Hay una cosa interesante en la fe, hermano. Hay dos, yo lo puedo decir así, hay dos tipos de fe. Y usted va a decir, no, usted está loco. Sí, a veces sí. Pero hay una fe en la que usted cambia, ¿verdad?, su vida natural, en la que usted, la mente y la razón, lo que vimos en la mañana, el alma, cambia la voluntad. Y la fe que es hacia Dios, por lo que creemos en Él, pues no le hemos visto. Lo que nos dice en su palabra, lo creemos, es por fe. Recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, es por fe. Para mí esa es una fe en Dios. Y por esa gracia que Él me dio, yo recibo a Jesucristo. Cambio mi voluntad y resucito juntamente con Él. Es decir, me da vida y ahora por fe acepto y creo que existe Dios. Pero hay otra fe en la que dice en Hebreos 11, la certeza de lo que no se ve. Es aquella fe en la que cuando hablamos de esa fe, definitivamente hablamos de obras. ¿Verdad? Muéstrame tu fe por tus obras. Es decir, lo que tú crees, porque ahora tienes vida, lo demuestras a través de obras. ¿Y cuándo tiene que terminar las obras? ¿Cuándo, hermanos? ¿Habrá algún día en el que diga uno, cuando está uno vivo, decir, hasta aquí voy a hacer algo para Dios? ¿Usted lo cree así? ¿Usted cree que hay un límite para decir, mi fe por mis obras, hasta aquí voy a decidir? Porque la fe en Jesús continúa. Pero la fe por las obras, ¿habrá algún límite? ¿Usted está consciente de que está demostrando su fe por las obras? Mire aquí en el versículo dice 8. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Eso es lo fabuloso. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Eso es bien claro. Nadie puede ser por el dinero que tiene, porque le doy mucho a los pobres, porque soy muy bueno, estoy recibiendo esto. Esto no es así, eso es claro. Esto es claro. No es por obras que nosotros recibimos a Cristo ni la gracia de la salvación. Eso es claro. Pero si recibes a Jesucristo, entonces vas a demostrar por obras. Las obras vienen para demostrar esa fe. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo estábamos y cómo es ahora? ¿Qué nos dio Dios? Nos dio vida, resucitamos con Él, nos sentó en los lugares celestiales, nos mostró las abundantes riquezas de su gracia, nos salvó, nos creó para buenas obras, ¿verdad? Dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Eso es algo que no debemos de dudar. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ojo, porque esta creación que está diciendo es que este está haciendo un hombre nuevo. Una creación nueva. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces, este juego de las obras está muy claro. No vas a recibir a Cristo, ni vas a tener vida porque seas bueno, o porque tengas mucho dinero, o por cualquier cosa. Eso no vale. Lo que sí vale es que cuando recibas a Cristo en tu corazón, entonces demuestres tus obras por tu fe. Porque el versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, hermanos, quiero decirle, dice también que somos creados, somos cercanos por la sangre de Jesucristo. Esto quiere decir que a través de ser resucitado, Jesús, a través de su resurrección, nosotros empezamos a recibir esta gracia. Nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Es decir, que nosotros todas las promesas de Israel no las teníamos. No eran para nosotros. Y aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, las promesas de Israel no son tuyas. Esto también nos enseña, hermanos, que nosotros vivimos bajo la lupa de Israel, ¿verdad? Dios se interesa por el pueblo de Israel, pero como nosotros somos adopción, según Romanos, esas promesas también son para nosotros. Y también nos vamos a ir con Cristo en el momento que venga por Israel. ¡Qué bendición! No éramos ciudadanos, no teníamos esas promesas de Israel como gentiles. Pero Pablo nos enseña en este capítulo que ahora tenemos las promesas que eran de Israel. Dice que éramos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. O sea que estábamos totalmente perdidos. Si yo le preguntara a usted, hermano, antes de recibir a Cristo, usted pudo, o tal vez ahora se dio cuenta, ¿verdad? Porque cuando estaba en ese mundo, en ese lugar, yo no sé cuántos recibieron a Cristo cuando eran niños. Si yo dijera, a ver, levante su mano, ¿cuántos recibieron a Cristo cuando eran niños? Niños, te estoy hablando de 8 para abajo. Muy bien. Pues yo me acuerdo que lo recibí en una, ¿cómo se llama lo que se hace en verano? Escuelita bíblica. 8 años, 9 años. Y me acuerdo. Pero yo no me acuerdo que antes de yo me sintiera muerto en delitos y pecados. Lo máximo que pequé tal vez es que me robé algunas cosas ahí en la escuela. Eso es lo que me acuerdo. Pero puede ser que algunos, hermanos, recuerden antes de su vida y lo que está diciendo aquí el apóstol en este capítulo sea cierto. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Es decir, que tú cometías pecados y te gozabas en ellos. Cometías delitos y no sentías ni la más mínima cosa en tu conciencia. Pero ahora nos damos cuenta, porque estamos vivos ya, porque tenemos vida espiritual. Ahora, quiero avanzar con esto. Dice, ¿qué hace la gracia de Dios? Primera cosa, ya lo vimos, nos salva, ¿verdad? La gracia de Dios nos salva. Efesios 2:8, ya lo vimos aquí. Pero, hermanos, oiga bien esto que voy a decir, pero sin duda, el que no ha experimentado la gracia va a seguir muerto en sus delitos y pecados. Este es un parámetro muy claro de aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Yo no sé cuál es el parámetro que usted pone si verdaderamente a usted le dicen, ¿has recibido a Cristo en tu corazón? Usted dice, sí. Sí, porque hiciste una oración, nada más. Porque alguien te invitó y dijo, ¿sabes qué? Yo te invito a que recibas a Cristo. Y te hincaste tal vez, oraste tal vez. Pero eso no es la salvación. La salvación da parámetros de que soy salvo. ¿Y cuál es ese parámetro? Aquí no lo está diciendo. Que Dios te da vida nueva. Y ese es el primer parámetro para saber si verdaderamente yo recibí a Cristo. Estoy haciendo cosas porque somos pecadores. Eso continúa.
pero ahora no estoy muerto. Ahora puedo sentir y puedo ver que estoy cometiendo pecado. Y entonces me regreso y me arrepiento. Porque si estás muerto y sigues cometiendo pecado, no vas a sentir la más mínima fricción en tu conciencia. Porque sigues muerto en delitos y pecados. Esto es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Nosotros tenemos un parámetro que nos indica que yo recibí a Cristo porque sí, tal vez cometo pecado, pero no lo tengo por práctica. Porque inmediatamente, como tengo vida, reacciono. Un muerto en sus delitos no reacciona, seguirá haciendo el pecado y sus delitos. Entonces, hermanos, otro parámetro que nos marca son las obras. Como dije, queda bien claro que no por obras para que no nos gloriemos, porque si no algunos se irían primero antes que otros. Pero sin duda hay obras dignas de arrepentimiento. Sin duda quien recibió a Cristo va a hacer obras porque va a mostrar su fe. Es otro parámetro que nos muestra que verdaderamente recibí a Cristo y Cristo me dio vida. No estoy muerto. Las obras están dadas para aquel que ha recibido la gracia. Entonces, ¿qué hace la gracia de Dios? Nos salva. Y salvarnos quiere decir que nos saca de la muerte espiritual para resucitar juntamente con Cristo y andar en vida nueva. Y ahora puedo ver las cosas a través de mi espíritu. Número 2, la gracia también nos santifica. Vamos a Tito 2 y el versículo 10. Tito capítulo 2, versículo 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Ahí está. Esa es la santificación que da la gracia. El que ha recibido a Cristo y el que ha recibido la gracia y el que ha venido de la muerte a la vida, va a vivir o va a procurar en la santificación vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermanos, pero fíjese bien lo que le voy a decir. Pero sin duda, el que no ha experimentado la gracia de Dios, seguirá la corriente de este mundo y mantendrá a Dios fuera de sus pensamientos. Entonces, hermanos, la gracia santifica. Y a veces es muy difícil mantenerse ahí, ¿verdad? Tercera cosa. ¿Qué hace la gracia de Dios? Nos sostiene en nuestras debilidades. 2 Corintios 12:9. Creo que este es muy conocido, ¿verdad? 2 Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, hermanos, la gracia nos sostiene en nuestras debilidades. Pero déjeme decirle algo. Escúcheme bien.
Pero sin duda, el que no ha experimentado la gracia de Dios estará siendo dominado por el príncipe de la potestad del aire. Serán hijos de desobediencia, porque no ha experimentado la gracia de Dios. Cuarta cosa, ¿qué hace la gracia? La gracia de Dios nos da la seguridad doctrinal, es decir, en lo que creemos. Segunda de Pedro 3:18. Vamos a Segunda de Pedro 3:18. También es un versículo muy conocido. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa seguridad que nos da la gracia, hermanos, ¿verdad? De estar en el lugar correcto, atendiendo las cosas correctas de Dios. Pero déjeme decirle algo. Escúcheme bien. Pero sin duda, el que no ha experimentado la gracia de Dios, nunca entenderá los propósitos de Dios en su vida. Y solo seguirá lo atractivo del mundo. Y su naturaleza humana siempre estará corrompida. Alguien que ha experimentado la gracia de Dios no puede estar muerto, porque Dios le da vida. Hermanos, en este capítulo de Efesios dice que somos salvos por gracia. Pablo nos enseña las condiciones en las que estábamos antes y de las cuales ahora gozamos por la gracia. Pero parece ser que muy pocos entendemos la gracia. Y yo quiero terminar con esto. La gracia de Dios, hermanos, como dije, no la merecemos. ¿Usted cree que la merece? No la merecemos. Pero en su amor de Dios, Él nos los da. Es increíble cuando alguien va y te da algo, ¿verdad? Que tú dices, pero ¿por qué me lo estás dando? No me merezco eso. No importa, tú recíbelo. Refleja el amor, ¿verdad? Tú no sabes qué hacer. Reaccionas. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, vamos a reaccionar. Vamos a ser diferentes. Pero hay una cosa. Tú decides si la aceptas. Ese digamos que es la parte mala del asunto, ¿no? Para el ser humano, esa es la parte más terrible. Hay un canto que dice, a ver si me acuerdo. Bien pudo hacer seres de hojalata y de papel, que con oprimirles un botón, doblaran sus rodillas y hablaran con él. No lo entiendo. Que tan santo como es Él, me vio a mí. Y fíjese, hermano, yo me pongo a pensar, darnos Jesús algo que no merecemos, estando en una condición terrible, y quizás no la pudimos ver porque recibimos a Cristo muy temprano. Qué bueno. Alguien que recibió a Cristo en su segunda edad o su tercera edad, porque pudo haber hecho mucho más para Dios, esas obras que pudo haber hecho más para Dios, pero que ahora no puede. Yo recuerdo de un hermano que él recibió a Cristo cuando
tenía la edad como de 58 años, pegándole a 60 años. Y este hermano, cuando estábamos en la rondalla, le encantaba cantar. No tocaba, le encantaba cantar. Cantaba como ópera. Y este hermano recibió a Cristo. Y como digo, cuando alguien recibe a Cristo, sale de la muerte espiritual y entra a la vida, reacciona. Este hermano empezó a estar con nosotros, a cantar con nosotros, y después, a su edad, se fue a estudiar en un instituto. Cuando terminó el instituto, se dio cuenta, hermanos, que fue perdiendo su vista. Se fue perdiendo su vista y él se encargó de una misión allá en Chiapas. Que con su poca vista, él predicaba, pero se aprendía los versículos. Pero cuando ya yo me vine para acá, para Cuernavaca, yo volví a regresar dentro de años, 2 años, no me acuerdo. Y voy y al hermano lo fui a saludar. Y me llamó la atención que su nietecito lo llevaba de su mano. Yo no sabía que el hermano ya había quedado ciego. Perdió su vista totalmente. Y él me dijo algo que me quedó aquí. Dice, él era un hermano que la verdad, cuando grabábamos los cassettes, le gustaba que le subieran porque no se oía. Pero me dijo algo que yo creo que se los voy a pasar a ustedes. Dice, desgraciadamente, hermano, Dios me llamó a una edad muy avanzada, porque yo tenía ganas de hacer mucho más para Dios, pero las fuerzas ya no me dieron. Él falleció hace 2 años. Perdió su vista, creo que por la cuestión del azúcar. Y yo me quedé pensando, cuando Jesús nos llama de nuestros pecados y delitos, cuando Dios nos llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien verme para llamarme y me dio vida, me salvó, me enseñó las riquezas que tiene para mí. Ahora vivo con Cristo, ahora resucité con Él. Yo me pongo a pensar que estamos perdiendo el tiempo. Hay mucho que hacer para Él. Y aprovecha el tiempo que tienes para hacer las obras dignas de arrepentimiento. Demuestra tu fe. Haz cosas para Dios. ¿Quién sabe qué hagas? Pero haz algo. Demuestra tu fe. Demuestra que verdaderamente no estás muerto. Que Jesucristo te dio vida y vida en abundancia. Amén. Demuéstralo, hermano. Quizás ya experimentaste la salvación y ya experimentaste la gracia, pero sigues en el ataúd. Sigues muerto. Aun cuando Dios te dio vida, todavía no quieres salir de ahí. Este capítulo nos enseña una condición que para muchos, pues yo no estaba ahí. Yo recibí a Cristo a los 8 años, pero a los 14, 15 años me di cuenta que solo lo recibí porque pues el hermano que era mi maestro me llevó ahí atrás y me dijo que era la salvación. Pero a los 15 años, 16 años, empecé a sentir verdaderamente lo que era Jesucristo en mi vida. Y uno puede decir, ¿cómo lo expresaste? Bueno, yo me dediqué a alabarle a Dios. Lo hice bien o lo hice mal, pero sentí verdaderamente que Dios me había dado vida. Yo no sé qué mundo hubiera yo vivido antes, no lo sé. No sé qué hubiera pasado conmigo antes, yo no lo sé. Pero
Lo que sí yo sabía es que me gustaban muchas cosas del mundo porque seguía esa corriente. Aunque yo era niño, 11, 12 años. Pero ahora puedo ver este versículo y como nuestra vida es una neblina, hay que apurarnos, ¿verdad? Hay que hacer obras dignas de arrepentimiento. Amén, hermanos. Si has experimentado la gracia en tu vida, haz algo y demuestra que verdaderamente Dios te dio vida y no estás muerto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias, mi Señor, porque podemos ver tu palabra y nos mueve, Padre Celestial. Nos mueve nuestros pensamientos y aunque no queremos aceptarlo a veces. Nos mueve nuestra conciencia, pero seguimos en ese ataúd. No queremos reaccionar. No queremos mostrar porque estamos mejor ahí. Padre Celestial, yo te pido en esta noche que nuestras mentes y nuestros corazones puedan tener en cuenta en la condición en la que tú nos encontraste. Posiblemente no estuvimos antes de conocerte en una situación tan difícil, pero sí seguíamos la corriente de este mundo. Sí hacíamos los deseos de nuestros pensamientos. Sí seguíamos nuestros deseos carnales. Y no sentíamos nada, Padre. Pero ahora que tú nos das vida, ahora que tú, Señor, a través de la resurrección, resucitamos contigo, ahora recibimos, Padre, la vida. Ayúdanos a reaccionar, a salir de ese ataúd, a poder entender cuáles son ahora las riquezas de tu gracia. ¿Cuáles son las cosas que tú nos das que venían incluidas en esta salvación? ¿Cuáles son las cosas que recibimos y que podamos hacer algo porque sentimos o nos sentimos deudores porque nos diste tu gracia? Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, que sean edificados, Padre, a través de tu palabra, que puedan seguir adelante caminando contigo, sintiendo una emoción y sintiendo lo mejor para servirte. Que tú nos ayudes, Padre, a hacer algo que verdaderamente podamos decir estamos haciendo nuestras obras dignas de arrepentimiento después de haber sido salvos por tu gracia. Gracias por esta noche, llévanos con bien a casa y en Cristo Jesús te doy gracias. Y antes de terminar la oración, hermanos, yo nada más me gustaría, si me ayudas, hermano, a tocar, decirle que usted recuerde, tal vez no recuerde lo que era, sino recuerde lo que Dios nos ha dado. La gracia, la vida, las riquezas de su gloria. Y pueda sentirse motivado. Que usted salga de aquí y se vaya motivado a hacer algo para Dios. A decirle a los demás quién es Dios y que también ellos pueden recibir esa vida. Yo le animo, mi hermano, a que podamos animarnos verdaderamente a hacer obras dignas de arrepentimiento. Esperamos en Dios que así sea. Quizás esta pregunta, viendo todos los que estamos aquí, quizás esta pregunta que voy a hacer es, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador personal? Para algunos pues ya les suena normal, ¿verdad? Ya tal vez ya lo recibiste. Pero, ¿no sabías qué contenía esa salvación? ¿Qué venía incluido en esa salvación?
Este capítulo tan hermoso nos menciona lo que Dios nos da, nos dio. Y si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, anímate, mi hermano. Recibiste la gracia, recibiste la vida. Pero si todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, o quizá lo recibiste y solo fue una oración, una cosa que te hicieron, que te hincaras y que por presión tal vez tú dijiste, sí recibo a Cristo como mi Salvador personal. Pero no ha causado nada. Sigues en el ataúd. Sigues muerto en tus delitos y pecados. No ha causado nada en ti. Solamente fue una oración hueca. Una fe muerta. ¿Verdad? Pues en esta noche puedes ir a Cristo y decirle, Señor, yo quiero tener vida. Quiero reaccionar a tu gracia. Y si necesitas que alguien te guíe verdaderamente, pues puedes hablar con cualquiera de los hermanos que están aquí. Oremos. Padre, muchas gracias por esta noche. Te pedimos que tú nos bendigas, nos ayudes, nos guardes. En Cristo Jesús te agradezco por esta palabra que ha sido puesta en mi boca. Gracias, Padre Celestial. Ayúdame a seguirte, a amarte y a seguir escudriñando tu palabra. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Dejo el tiempo a nuestro hermano para que termine.